Bueno, nos habíamos quedado en el for loop, en el lazo for de VHDL, que es otra de los constructores de programación estructurada. Y bueno, para el caso de síntesis, todos los lazos deben entenderse como herramientas para desplegar circuitos que son repetidos. Pensemos en una conexión en cascada, por ejemplo, de circuitería que está repetida. Vamos a decir, estos bloques que están en cascada de circuitería repetida, todos son iguales. Pensemos en que todos estos bloques son iguales y entonces están en cascada. El for entonces se utiliza para implementar o para describir la implementación de esta conexión en cascada de estos bloques. Entonces una cosa importante es ver cuántos bloques hay desde el inicio. Ese es un número fijo. Aquí en este dibujito son 4. Entonces a eso le llamamos el rango del loop, y esa cantidad debe ser estática, no debe cambiar en la descripción del hardware. Ese rango del loop debe ser estático, y entonces esa es una parte primordial para hacer descripción de hardware, porque el loop no es un constructor que se pueda utilizar de manera general, sino el chiste es usarlo para describir hardware que está repetitivo. Entonces aquí hay un primer ejemplo. En este ejemplo vamos a construir varias compuertas XOR. Así, vamos a hacer XOR de A0 con B0 y vamos a pasársela a Y0, y luego vamos a hacer XOR de A1 con B1 y se la vamos a pasar a Y1, y así. Eso es lo que vamos a hacer hasta A3 XOR con B3 y se lo vamos a pasar a Y3. Y entonces nosotros observamos aquí en el código, pues la parte principal, la entity tiene dos puertos A y B que son de 4 bits cada uno, y una salida Y de 4 bits. Y vemos el process aquí. La descripción de hardware es con un process que es dependiente de A y B, de las entradas, así que es un process combinacional. Y notamos el for, aquí está en este pedacito el for, y podemos ver que el rango del for es constante. Aquí está esta constante 4. El constante no cambia, y simplemente estamos asignando al iésimo bit de Y, es el XOR del iésimo bit de A con el iésimo bit de B, el iésimo alambre de cada bus. Entonces importante notar que el contador del for está ahí, no tiene que ser declarada en ningún lado, es una variable entera auxiliar como contador. Entonces veamos otro ejemplo. En este ejemplo vamos a hacer una XOR de A0 con A1, y después vamos a hacer ese XOR con A2, así como se está formando en el dibujo, A2, y después vamos a hacer un XOR con A3, así, ¿no? Y todo el resultado se lo vamos a pasar allí. Entonces notamos que de nuevo es una circuitería repetitiva. El chiste no tanto es el circuito, son simples compuertas XOR. Lo importante es ver cómo se utiliza el for loop en este caso, igual con circuitos que son repetidos. Notemos entonces, pues de nuevo hay una constante aquí. Se declara esa constante para hacer notar que existe, que el rango del for es constante. Entonces no es dinámico, no cambia, y eso hace que el for sea estático y que sea simplemente una descripción estática de un hardware repetido. Aquí estamos declarando una variable temporal temp, un signal que se llama temp,
y ese signal pues es el que va a ir amarrando a cada compuerta XOR, la salida de cada compuerta XOR con la entrada de la siguiente, la salida de esa con la entrada de la siguiente y así. Y eso se ve pues en esta descripción que está aquí. Entonces pues es interesante notar que el for está siendo utilizado para hacer las repeticiones de hardware, o sea, para describir un hardware que es repetitivo. Aquí nótese, estamos usando el iésimo alambre del bus A con el i menos unésimo alambre del bus temp. Inicialmente el ceroésimo se alambró con el ceroésimo y entonces eso se asigna al iésimo alambre del bus temp. Va a quedar más o menos así, ¿no? Va a quedar A0 se alambra con temp0 y el resultado se hace XOR con A1 y eso se alambra a temp1 y el resultado se hace XOR con A2 y eso se alambra con temp2. Fíjense, todo eso pues es la parte repetitiva. Eso es lo que estamos describiendo abajo. Entonces pues vamos al concepto. La implementación conceptual pues es, como dijimos, desenrollar el lazo. Entonces en este caso se debe pensar que el for es como una estrategia, un atajo para declaraciones repetitivas. En este caso, en el primer ejemplo de estas declaraciones repetitivas, pues se decidió mejor utilizar un for para que sea más fácilmente descrito. En el siguiente ejemplo, estas son las declaraciones repetitivas, entonces pues es mejor hacer un for. Básicamente estamos utilizando el for con esa estrategia, desenrollar el lazo, desenrollarlo para describir un hardware que es repetitivo. Entonces en general las declaraciones secuenciales pues tienen la característica de que describen el comportamiento del circuito. O sea, uno observa el comportamiento, describe el comportamiento con programación estructurada y puedes describir pues qué es el circuito. Eso le da flexibilidad y versatilidad, pero también pues compromete un poquito, si uno abusa de esas bondades, compromete un poco la realización en hardware. Entonces uno debe tener en cuenta siempre el hardware subyacente de cada una de esos constructores de programación estructurada cuando vaya a hacer una descripción. Si uno pierde de vista el hardware subyacente, puede ser que el sintetizador también pierda de vista qué hardware es y haga una implementación subóptima o incluso no la haga. Entonces, en el caso de las declaraciones concurrentes, pues como el when else o with select, sabemos que esas se pueden mapear directamente a hardware físico porque están pensadas para hardware físico, pero son un poquito más limitadas. Y bueno, pues los consejos finales son: piensa siempre en el hardware subyacente. Trata de pensar en hardware, no hagas una descripción que es simplemente un algoritmo escrito con los constructores de VHDL. No se trata de eso. Siempre se debe tratar de pensar qué hardware subyacente va a aparecer para sacarle mejor provecho a este nivel de abstracción que es este nivel de transferencia entre registros. Y bueno, termino el video aquí.